la libertad en Cristo y hoy el tema es el verdadero libertador es Jesús. Jesús es el verdadero libertador y vamos a estar con una lectura muy conocida, primera carta de Pedro en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 9. Y el tema es: Jesús es el verdadero libertador. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en este primer versículo está la seguridad del llamamiento que Dios nos ha hecho y de la libertad que Dios ha logrado para nosotros, y nos dice que el propósito es para que anunciemos las virtudes de Dios. Virtudes de Dios es que es amoroso, es que es perdonador, es que es buen pastor, y todo eso usted lo tiene que anunciar a otras personas. El versículo 10 dice que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. En otro tiempo nosotros no habíamos sido llamados, no éramos pueblo de Dios, pero en este tiempo usted y yo nos tenemos que sentir como propiedad de Dios, como que Él es nuestro Padre, como que nosotros somos sus hijos, como que nosotros somos libres, como que nosotros éramos esclavos y ahora ya no. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Y ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el verso 11 en adelante nos dice cómo debemos vivir las personas libres en Cristo. Los que somos libres, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos porque en esta tierra ninguno de nosotros nos quedamos. Nosotros entramos y salimos a los 90 o 100 algunos, a otros más temprano, pero de todas maneras salimos. ¿Hay alguno que quiere quedar? No, pues ¿para qué quiere que ahí no se queda? ¿Para qué no se queda? Entonces, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, nosotros somos salvos, pero tenemos deseos. Y la carne tiene deseos, pero el apóstol Pedro nos manda a decir: ustedes ya son libres y entonces un deseo no los puede manejar a ustedes. Ya sencillamente ustedes se abstienen y el Espíritu Santo les va a ayudar para que ustedes puedan tener esa lucha. A nosotros ya no nos maneja el pecado. De eso ténganlo completamente firme, seguro. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 6, Pedro lo está diciendo aquí: a nosotros no nos gobierna el pecado, no nos gobierna, porque somos libres y podemos decirle al pecado: usted conmigo no va. Y entonces el verso dice también la manera de vivir, dice: manteniendo ustedes vuestra buena manera de vivir. Nosotros tenemos que tener una buena manera de vivir entre los gentiles, aquellos que no conocen al Señor, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Este versículo es fácil de entender. Quiere decir que usted vive con personas que son gentiles, que no conocen a Dios, pero eso le va a servir a Dios sencillamente para que el día que Él venga, el día del juicio, Él le va a decir a esa persona que estuvo cerquita de usted ¿por qué no cogió el evangelio? ¿Usted por qué no creyó en mí si yo le puse a Paola para que viviera cerquita de usted? Si yo le puse a Adrianita, si yo le puse a Felipe, si yo le puse a Enrique, si yo le puse a Ramiro, si yo le puse al Pidio, si yo le puse personas ahí que vivieran el evangelio, entonces usted no tiene disculpa. Escuchen, la manera de vivir de nosotros tiene que ser buena, porque eso compromete a los gentiles. Amén. Amén. Verso 13.
Por causa del Señor, no por causa de nadie más, sino por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por causa del Señor sométanse a las autoridades, es decir, nosotros, porque somos cristianos, nosotros sencillamente oramos por las personas que están puestas en eminencia y nos sometemos a las autoridades. Yo no creo encontrar a ninguno de ustedes en una marcha tirando piedra. ¿Qué le parece? Porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros no tenemos que ir a tirar piedras, sino que le pedimos a Dios que nos arregle una situación. Entonces nosotros no tenemos que decirle, no tenemos que dar nada que decir a las autoridades. Las autoridades pueden confiar en nosotros, de que nosotros no vamos a hacer daño ni vamos a hacer cosas contrarias. Por causa del Señor someteos a las autoridades. Traducido en otra forma es, porque ustedes son cristianos, sométanse a las autoridades, porque las autoridades, buenas o malas, las puso el Señor. Las puso el Señor, ya sea para apretar al pueblo o ya sea para bendecir al pueblo. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, es decir, nosotros vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, pero no somos libertinos. Somos libres, pero no libertinos. Libertino es el que dice que puede hacer lo que quiera porque es libre y entonces nadie le puede decir nada. Honrad a todos, dice el verso 17. Amad a los hermanos. ¿Cuáles son los hermanos? Nosotros. Ustedes, yo los amo a todos ustedes. Y ustedes tienen que amar entre ustedes. Amad a todos, a los hermanos. Temed a Dios. No puede faltar el temor a Dios. Y honrad al rey. Honrad al rey es la gente que está en eminencia. Honrelo. Si él es el presidente, él es el presidente. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto se refiere a los trabajadores que tienen sus patrones. Sujetos con todo respeto. No solamente a los buenos, a los patrones buenos, hay patrones muy fregados, pero también hay que aprenderlo a soportar. Verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria tiene eso? Si una persona comete un delito, lo meten a la cárcel, pues eso se merece. Pero sencillamente, más si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, cuando hay injusticias y uno lo soporta, Dios sabe cómo mete su mano en este asunto. El verdadero libertador es Jesús. En Nueva York hay una estatua de la libertad y miles y millones de personas pasan cada año por Nueva York nada más para mirar la estatua de la libertad y para ver todo o escuchar todas las historias que se dicen de la estatua de la libertad. La estatua de la libertad fue un regalo de Francia para los Estados Unidos en el primer centenario de la libertad de los Estados Unidos. Entonces un francés mandó a hacer la estatua de la libertad y se la regaló a Estados Unidos. Y entonces miles de personas, millones de personas van cada año, turistas, a mirar esa figura, pero miran la figura de la estatua de la libertad, pero interiormente son esclavos. No han tenido una libertad interna. Y entonces yo creo que mucha gente se para delante de la estatua de la libertad y dice, qué bonito, qué bueno esa libertad, pero no sienten esa libertad como personas, no poseen la verdadera libertad.
Pocos monumentos en el mundo hablan tanto como la Estatua de la Libertad acerca del derecho a la libertad de todos los seres humanos. Entonces, bueno tener un monumento como esos, pero se hace falta esa libertad interna. De nada se gana uno con decir yo estuve en la Estatua de la Libertad o la conozco. En nuestra patria, en Colombia, también se nos habla de personajes que estuvieron dispuestos a luchar, a entregar su vida por la libertad de nosotros, y se nos habla de hombres como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y muchos otros que realmente lucharon y entregaron su vida para darnos una libertad. Esto nos muestra como una de las esencias más grandes del hombre es sentirse libre. Si algo tiene un hombre es sentirse libre, no sentirse manipulado por nada. A la pregunta de ¿te gustaría ser libre? Pues todo el mundo, yo creo que tiene un sí. Todos diríamos sí, todos queremos ser libres de algo, pero no sabemos cómo, no entendemos cómo. Algunos quieren ser libres de la preocupación y no saben cómo. Algunos quieren ser libres de esta situación económica, esta pobreza, esta lucha que yo tengo por conseguir las cosas, y quieren ser libres de eso y no saben cómo. Otros quieren ser libres de algún vicio. ¿Cómo me quitara yo este vicio? ¿Cómo me quitara yo este mal genio? ¿Cómo cambiara mi carácter? Yo quiero ser libre de esto y no saben cómo. Y uno encuentra por toda parte personas que quieren ser libres. Uno habla con un muchachito de 12, 13 años o una niña y dice: ay, es que mi papá y mi mamá me tienen hasta el copete. ¿Cuándo era que crezco para ser libre? Entonces, los niños quieren ser libres de sus padres. ¿Usted por qué no me da la llave? Me dijo un día el hijo mío apenas con 14 años. ¿Usted por qué no me da la llave para yo entrar después de las 10? Le dije: no, espere que cumpla 18. 4 años más. Quieren ser libres. Todo el mundo busca la libertad, todo el mundo quiere como que estar libre. Hay parejas que ya están debidamente casados y han pasado unos momentos difíciles de su vida y quieren ser libres. ¿Yo para qué me casé? Ya, ¿para qué me casaré? Yo quiero ser libre otra vez. ¿Sí? Y hay solteros que no están contentos con la soltería y simplemente quieren como tener esa libertad para entrar en matrimonio. Entonces, hay muchas situaciones en las que uno piensa que tiene que ser libre, y entonces uno encuentra personas queriendo dejar un trabajo en una empresa porque yo quiero tener mi propio negocio y ser libre. Y entonces dice: yo soy libre porque yo por fin abrí mi propia tienda. Y resulta que se cree libre, pero no falta el vecino que le dice: ¿y usted es que no piensa abrir hoy? Yo necesito leche. O llegan a las 10 de la noche, ¿y usted por qué va a cerrar? Y tan temprano. Y resulta que uno es esclavo de todo un vecindario. De todo un vecindario que se va a ir a pasear desde la tienda y dice: ¿y usted por qué se va a ir a pasear y va a cerrar la tienda? Y le trabaja a todo el mundo y cree que es libre. Entonces, en esto de la libertad hay muchas cosas que hablar. El que verdaderamente nos va a hacer libres es nuestro Señor Jesús. No hay otro, no hay un monumento más grande, ni usted va a poder encontrar un monumento más alto de la libertad que la cruz de Cristo. Porque el verdadero símbolo de la libertad, el monumento más grande que haya podido conocer el ser humano a lo largo de todas las edades, a lo largo de todos los tiempos,
es la cruz de Cristo, es donde se logró la libertad para todo hombre, para toda mujer, la libertad en todos los sentidos, las dimensiones de la libertad que se consiguió en la cruz son eternos, no son ni siquiera por 5, ni por 10, ni por 20, ni por 50 años. La libertad que se consigue en la cruz de Cristo son por la eternidad. La muerte de Cristo en la cruz nos recuerda la victoria sobre el pecado, nos recuerda la libertad que se logró allí para todos los hijos de Dios. Entonces, si nosotros vamos a pensar en un monumento de la libertad, tenemos que pensar en la cruz. Tenemos que pensar en la cruz, porque fue donde se logró la libertad para todos nosotros. Lamentablemente, muchas personas a través del mundo, y más aún muchos llamados cristianos, no están gozando de los beneficios de este regalo especial de la libertad en Cristo. Muchas personas del mundo y muchos cristianos no están gozando de la verdadera libertad que Cristo ganó para nosotros. Cientos y miles de personas conocen la cruz, millones de personas conocen la cruz en diferentes lugares del mundo, pero difícilmente aceptamos, creemos en esa libertad que fue lograda allá. Cuando usted vuelva a mirar una cruz, dice, ahí está mi libertad. Jesús subió a esa cruz para darme libertad. Yo soy libre, yo soy libre. Escuchen, hermanos, el campo de batalla más fuerte por la libertad se libra aquí, en tu mente. Ahí es el campo de batalla más fuerte para entender la libertad. Una persona lee Biblia y no es libre, no es libre, porque la mente le dice, ¿y vos crees que tus pecados fueron perdonados? ¿Y vos crees que entonces todo lo que dice ahí es cierto? Y usted tiene que ganarle la batalla aquí, en la mente. En la mente nosotros tenemos que luchar para entender que la Biblia a mí me dice que soy libre, y yo le tengo que decir a mi mente, yo le tengo que decir a todo mi ser, la Biblia lo dice, aquí yo lo leo y yo lo predico, lo practico y lo aplico, y yo soy libre porque lo acabo de leer en la palabra. Amén. Entonces yo tengo que luchar con esa mente. La mente es como una loca que hace lo que quiere meterme cosas, y el enemigo la utiliza. Y si yo no le pongo sencillamente esas riendas, ella salta, brinca y me hace creer cosas que no son. Por eso es que hay gente que lee la Biblia y no, pero vos no leíste Biblia. Pues sí, pero es que tengo mis dudas. Pero es porque la mente lo maneja. Se dejan envolver por las acusaciones del enemigo que trabaja la mente. Entonces, si la Biblia declara, si la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, entonces yo sencillamente le tengo que decir eso a mi mente, tengo que aclararle y decirle, es que yo soy limpio de todo pecado. Existe una gran dificultad en la vida de muchos cristianos cuando han conocido a Cristo y ser totalmente libres del pasado. Hay muchas personas que conocen a Cristo, pero no son libres del pasado, porque sencillamente no han convencido esa mente, no le han dicho, es que esto es escrito por el mismo Dios. Es pues necesario entender que cada área de nuestra vida debe ser libertada. Cada área de todo lo que tiene que ser el pasado tiene que ser libertada en nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, la voluntad, los pensamientos, de todo eso tenemos que ser libres. Y entonces en esta mañana quiero que miremos esos recursos que nos ha traído la sangre de Cristo Jesús para que nosotros seamos
verdaderamente libres. Díganme ustedes, ¿qué piensan ustedes de Adán? Adán, ¿de qué era esclavo? ¿De qué era antes de caer? Antes de caer en pecado. Era esclavo de nada. Adán era completamente libre, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios lo creó completamente libre. Entonces Adán no se levantaba con una preocupación, y entonces Eva le decía, ¿por qué está triste mío? No, Señor, no se levantaba preocupado por nada. Tenía trabajo, no tenía temores. Él no decía, ahí viene una culebra. No. Él no tenía miedo, porque él era ¿qué? El rey. ¿Y qué amaneció haciendo de tigre ahí? Pues lo amaneció ahí, punto. Pero no tenía miedo. Él no tenía temores, como usted y yo. Él no andaba preocupado por nada. Él no amanecía enfermo, porque era libre de enfermedades, de temores, de preocupaciones, de afanes. Él no tenía problemas de nada, porque Dios lo hizo libre. Tristemente, pecaron, desobedecieron a Dios, y entraron los temores, las mentiras, los engaños, las preocupaciones, los afanes, y entró todo eso, y ahí venimos nosotros. Pero resulta que pasaron unos miles de años y Jesús vino a la tierra. Y Jesús vino para volverte a la libertad que había perdido Adán. Y entonces vos y yo un día llegamos a la iglesia cristiana y te dijeron, ¿recibes a Jesús en tu corazón? Y tú dijiste, sí, recibo a Jesús en mi corazón. ¿Y sabes para qué vino Jesús? Para decirte, yo te perdoné los pecados, entonces eres libre. Yo soy tu pastor, entonces eres libre. No te preocupes por qué has de comer o qué has de beber, porque eso lo buscan los gentiles. Vos sos hijo mío desde este momento, y yo te voy a dar la comida, el vestido y todo. Pero vaya que uno hace esa oración y siguen las mismas, con los mismos afanes, con las mismas preocupaciones, con los mismos temores. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente viene viciada, y el enemigo sigue diciendo, yo lo engaño, yo lo enredo, yo le hago sentir que no es libre. Y eso no es culpa de Dios, sino culpa de nosotros, que sabiendo que Dios nos restauró a la vida de libertad que tenía Adán, nosotros no le estamos creyendo. No le estamos creyendo. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor para hacernos libres? ¿Qué ha hecho el Señor? Entonces, veamos un primer punto. ¿De qué nos ha hecho libres el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice en Primera de Pedro capítulo 2 que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces ya Dios da por hecho de que como somos un pueblo, entonces nosotros anunciamos las virtudes de Él, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que ha hecho el Señor para podernos hacer su pueblo es que nos borra los pecados. Ninguna persona pertenece al pueblo de Dios si no se le han borrado los pecados. Entonces Dios nos borra los pecados de nosotros con su sangre preciosa. La muerte de Cristo en la cruz nos ha hecho libres, libres de la culpabilidad del pecado. Busquemos a Romanos capítulo 8, verso 1. El apóstol Pablo, de una manera muy magistral, nos dice, ahora pues, ¿cuándo? Ahora, hoy. Faltando 5 para las 9. En este mismo momento, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay
para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es creerle en lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Creer todo lo que aquí está escrito, decirle: Espíritu Santo, tú me has hecho libre, y entonces sencillamente ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús y andamos conforme al Espíritu. Entonces yo leo la palabra de que ninguna condenación hay para mí y ninguna condenación hay. Amén. 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 Las cosas viejas, dice. Entonces ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Miren la palabra están. Tiempo en el que está conjugado ese verbo. Presente. Presente. ¿Se escucharon bien? Ninguna condenación hay para los que estamos, no estaremos, ni estuvimos, sino para los que estamos. Esto significa una continuidad. En Cristo Jesús somos libres de la culpa del pecado. Entonces no tenemos, usted y yo no tenemos por qué seguir cargando una culpa. Escúcheme bien, usted no tiene por qué estar cargando con una culpa, a menos que a usted le encante cargar bulto en sus hombros. Y no, déjeme la que yo la llevo, pues entonces ya es culpa suya. Pero Dios le dijo: no, Señor, yo le quité eso. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hermano, la condenación, cuando uno la carga, le quita la paz interior, que uno se siente condenado. La condenación es como un cáncer que empieza carcomiéndose un órgano, empieza molestándolo, y luego existe la palabra metástasis, es decir, que se expandió y tocó otros órganos hasta que finalmente consume todo. La Biblia nos dice claramente: para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa mantener una constante comunión con el Señor. ¿Cómo? A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de congregarme. Mantengo una comunión con Dios, y entonces me mantengo en esa comunión con Dios, y ninguna condenación hay para uno, sencillamente porque se mantiene en Cristo. Entonces, estar en Cristo nos da la libertad del pecado. Estar en Cristo nos libera del pecado. Yo les he dicho, hermano, ¿cuál oveja se roba un lobo? La que está por allá lejos, la que está por allá en el cerco, la que se salta el cerco y se va para otro lado. Pero ustedes han visto una oveja que se mantenga al lado del pastor y que el lobo vaya y ataque al pastor y se robe la oveja. No, ni se le acerca. Si usted se mantiene cerquita de Cristo, usted tiene libertad sobre el pecado, hermano. Amén. Entonces, es mantenernos, es estar en Cristo. Hermanos, nosotros no tenemos que seguirle el juego a Satanás. Satanás nos coge de juguete cada que quiera, porque nos trae un pecado, el recuerdo de un pecado, o sencillamente la culpa de un pecado cometido, y vuelve y nos encierra, y vuelve y nos dice: ay, yo por qué hice eso, ay, yo recuerdo esa situación, y vuelve y llora, como si Cristo no le hubiera perdonado. Usted tiene que sentirse libre. Hermanos, la Biblia es clara cuando dice que el pecado no reina en nosotros. Es que eso de reinar es que primero era rey. Primero el pecado nos decía: hágale, deme gusto, y uno corría y le daba gusto. Pero resulta que cuando vino el Espíritu Santo sobre nuestra vida, cuando nos entregamos a Cristo, entonces Cristo nos libera de ese pecado, Cristo nos libera de esa esclavitud, y entonces ahora sí me visita el pecado, pero yo le digo: no conmigo. Aquí ya no hay cabida para usted. Entonces el pecado ya no es rey en tu vida. Ya no es rey en tu vida.
Y usted tiene que tener eso claro aquí. El pecado no es rey en tu vida porque tú te entregaste a Cristo. Porque Cristo te liberó. Y el pecado sí existe, y sí está, y sí te ronda, pero no es rey en ti. Eso lo dice la Biblia. Entonces, como no reina, sencillamente no puede venir a manejarme cada que quiera. Tú y yo somos libres, porque Cristo ha pagado por nuestra culpa, por todos los pecados cometidos. ¿Dónde dice eso? Vayamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Miren el verso 25. El Señor es el que sencillamente pagó por nuestra culpa. Miren lo que dice el verso 25. Yo, hablando el Señor, yo soy el que ¿qué? El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y dice, y no me acordaré de qué. Y así que tiene memoria. Pero le dio por no acordarse de los tuyos ni de los míos. ¿Cómo lo hace? Pues porque Él tiene dominio sobre su mente. Él tiene dominio, él sencillamente, él decidió no acordarse más de nuestros pecados. Y listo, no se acuerda más de nuestros pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor no se acuerda, ¿usted por qué sí? Y usted también tiene que decidir igual que el Señor. Listo, Señor, eso fue tiempo pasado. Ese era otro Alpidio. Era otro. Ahora soy otro, diferente. Y entonces, esta declaración es una de las más poderosas que tiene que estar continuamente en mis oraciones, como gratitud a Dios. Porque por amor de su nombre nos perdonó, es decir, por Él mismo nos perdonó, no porque tú y yo habíamos hecho alguna cosa buena, sino que por amor del mismo nos perdonó y no me acordaré de tus pecados. Entonces yo cuando estoy orando, sencillamente lo tengo que recordar, Señor, yo soy perdonado de mis pecados, yo soy esa persona nueva, y entonces ahora sencillamente le doy gracias a Dios. Es por esto que es imprescindible, hermanos, que nosotros creamos plenamente en la palabra de Dios, porque su palabra nunca va a cambiar. Lo que Él dijo, eso es. Lo que está escrito, escrito está. Y eso es, Él nos perdonó y no se acuerda de nuestros pecados. En Él no hay variación. Este es el punto donde el enemigo muchas veces se levanta para confundir a un hijo de Dios, haciéndole a creer que aún sus pecados están vigentes y que no es apto para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que mucha gente cree. No es que yo como fui de malo, no, es que tantas cosas que yo he hecho. Y el diablo, sí, Ave María, vos has hecho muchas cosas. Uy, y le echa candela y uno se las va creyendo todo. Póngase a leer Biblia y deje de estar creyéndole a lo que el enemigo le dice. Entonces, a nosotros no nos creen que nosotros somos hijos de Dios. A nosotros no nos creen que la Biblia nos llama santos. Nosotros sencillamente no nos podemos dejar robar la paz ni la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, sabiendo que Dios ya no hace memoria de nuestros pecados pasados, usted y yo debemos vivir rectamente para que así habitemos confiados y nos mantengamos en comunión con el Espíritu Santo, con Dios en todo momento.
Así es la única forma. Entonces Dios borró nuestras rebeliones, Dios borró nuestros pecados. Y al borrar tus pecados, mis pecados, nos dice, ustedes son pueblo adquirido, ustedes son nación santa, ustedes son mi gente, ustedes son el pueblo que yo les voy a dar las bendiciones. Sencillamente porque en ese monumento de la cruz borró nuestros pecados. Pura gracia. Segundo, de lo que hace el Señor por nosotros, otro beneficio con esa libertad. La sangre de Cristo Jesús limpia tu conciencia. Limpia tu conciencia. La conciencia es lo que nos dice a nosotros que está bueno, que está malo. Pero una vez que nosotros entendamos que Dios no tiene memoria de nuestras rebeliones, porque la hemos confesado una por una y que Dios nos ha apartado de todo eso que era malo, entonces para nosotros es importante caminar bajo la pureza de la santidad que solo nos da la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús limpia nuestra conciencia. Vayan a Hebreos capítulo 9, el verso 14. Leamos desde el verso 13. Hebreos capítulo 9, verso 13. Miren esto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, esto es del Antiguo Testamento. Si cuando uno sacrificaba un toro o una ovejita, un macho de estos, ¿sí? Y esto de las cenizas es que las quemaban y las rociaban a las personas inmundas y con eso se santificaban y purificaban la carne. Si esto ocurría ya, miren esto, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Si esta limpiaba aquí, ¿cuánto más esta limpiará vuestras conciencias? La conciencia la limpiará de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, hermanos, que la sangre de Cristo Jesús limpia nuestra conciencia. La conciencia del ser humano es un instrumento en las manos de Dios. Y cuando está limpia de todo pecado, es ella la que nos hace estar conscientes de nuestro andar con Cristo. Y nos dice, cuidado hermano que usted es un predicador, no esté mirando lo que no debe mirar. Cuidado hermano que usted ya va a la iglesia. Es la conciencia la que nos avisa, porque la conciencia es limpia por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces por eso el cristiano puede estar seguro de que su conciencia le está hablando cosas que realmente son buenas para caminar en Cristo. Usted y yo como cristianos lo entendemos muy facilito, porque usted le dan una devueltica por ahí y demás, y la conciencia mismo ¿qué le dice? Devolverla pues, hombre, vos que cómo vas a ir al culto vos con esa situación, que te quedas con esa devuelta. La conciencia mismo le dice, está conectada con el Espíritu Santo, porque nuestra conciencia ha sido limpia. Escuche, tu conciencia ya ha sido limpia por la sangre de Cristo Jesús. Y por eso es que te dice lo que es bueno. Siempre te dice lo que tenés que hacer bueno. Y usted sencillamente no trate de opacar la conciencia. Cuando llegue y dice, no, esto es una bendición de Dios que me mandó y se guarda la de vuelta. No apague la conciencia. La conciencia siempre le está diciendo cosas que son buenas porque ya ha sido limpia por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces usted tiene que pararle bolas. Pararle bolas. ¿Sí? Dijo una palabra maldicha o va a decir una mentira y la conciencia, quieto negro, pare ahí. No diga eso. Ponga de coloradito un ratico y diga la verdad. La conciencia siempre, porque ya está limpia. Ya está limpia por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo también entonces nos libra del temor del pasado. Del temor del pasado.
El pasado, pasado es. Todo es nuevo en Cristo Jesús. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, que ahora hemos tenido la misericordia de Dios. Y entonces dice 2:10, primera de Pedro 2:10, dice que entonces nosotros debemos pensar. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Dice, bueno, ustedes en otro tiempo no eran pueblo y los que no son pueblo de Dios pues hacen lo que quieran. Pero ahora sois pueblo de Dios. Es decir, ustedes son personas distintas. En otro tiempo ustedes no habían alcanzado la misericordia, pero ahora ya tienen misericordia. Entonces compórtense como deben ser. Son pueblo de Dios. Y entonces Cristo nos libera de ese pasado. Segunda de Corintios 5:17 dice que, pongámosla ahí para que la veamos. De modo, miren esto, de modo que si alguno, usted y yo, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa cuando uno está en Cristo? Nueva criatura es. ¿Cómo así que nueva criatura es? ¿Qué es una nueva criatura? Un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona. Hermano, no es usted remendado. No es usted remendado. No soy yo remendado. Sencillamente esa persona es hecha nueva. Y entonces dice, las cosas viejas ¿qué? Y ahí está el pecado. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, Jesucristo hace criaturas nuevas. Jesucristo no remienda a nadie. Uno remienda, uno reparcha, por ejemplo, una llanta. Uno va en el carro y se pinchó una llanta y uno va y le pone un parche y la llanta sigue caminando, pero uno no tiene una llanta nueva, ¿cierto, Ramiro? Uno tiene una llanta reparchada. Con nosotros no pasa así. Dios no nos pone un parche. Venga a ver, le pongo un parchecito a ver si usted cambia alguna cosa. No. Dios hace Cristo, hace criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, tal vez la vida tuya fuera de Cristo no fue muy agradable, que digamos, ni para Dios, ni para usted, ni para otras personas. Tal vez usted le hizo la vida muy difícil a otras personas. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, la sangre de Cristo es tan poderosa que no nos reparcha, sino que nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos hace criaturas de Cristo, en Cristo y para Cristo. Y sencillamente, y esto nos recalca en la palabra, y entonces el pasado ya no va más. El pasado ya no va conmigo, sino que el pasado queda en el olvido por el mismo Dios, por el poder de la cruz, y nosotros somos nuevas personas. Porque somos nuevas personas es porque somos moldeables, como plastilina por Cristo, porque nos va diciendo, esto era del tiempo pasado, esto ya no va para vos, vos sos una nueva criatura, y por eso es que nosotros nos dejamos entonces moldear por Cristo. Ya las cosas viejas pasaron, pasado es. Y yo les he dicho más de una vez, el apóstol Pablo sí que entendió esto, porque ustedes no ven al apóstol Pablo llorando por allá tiempos después de las cosas que yo hice, cómo perseguía a los cristianos. Él sabe que fue perdonado y se dedicó a avanzar y a enseñar el evangelio, y nada de eso lo detiene, porque sencillamente sabía que el pasado era pasado. Entonces nosotros tenemos que sencillamente mirar que somos unas nuevas criaturas y comportarnos como criaturas nuevas, como criaturas nuevas. Razón tiene nuestro hermano Orlando Márquez cuando le preguntan ¿qué edad tiene? Y dice, yo tengo 26 años. 26 años de nacido en Cristo. El hombre tiene 76, está quitando 50.
pero tiene razón. Yo tengo 26 años. Yo tengo 26, porque la nueva criatura con 26 años de conocer a Cristo. Amén. La cruz de Cristo nos quita los temores también. Nos quita los temores. Usted no se imagina lo que nosotros ofendemos a Cristo con los temores que expresamos. Usted se imagina a Dios sentado en su trono, viendo un hijo aquí en la tierra como usted y como yo, quejándose, lamentándose. Ay, Señor, ¿qué irá a hacer del 2022? Para eso no te mandé a mi hijo Jesús, para que te liberara de los temores. Usted se imagina el Padre escuchando tantos temores de nosotros. ¿Qué irá a hacer de la economía? ¿Qué irá a hacer entonces conmigo? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer entonces de mi familia? Vos no has entendido que yo mandé a Jesús para que en la cruz te liberara de los miedos. Adán no expresaba ningún temor porque no los tenía. Los vino a tener después de pecar. ¿Ustedes se imaginan un muchachito de ustedes, un hijo de ustedes de 3, 4, 5 añitos detrás de usted por toda la casa? Ay, papá, sí vamos a mercar esta semana. Sí va a haber mercado. ¿Lo han visto? No han visto, no lo han visto. ¿Te ha visto Ezequiel llorando porque no hay leche, porque no hay un yogur? No, él confía en que eso está. ¿Cómo se sentirá Dios con usted y conmigo quejándonos por todo? ¿Cómo se sentirá el Padre diciendo, estos muchachos son... ¿eh? Todavía les mando a mi hijo para que los libere? Y todavía con temores. Hermanos, muchas ocasiones hay en el día y en nuestra semana y en el mes y en el año en que nosotros expresamos cantidad de temores delante del Padre. Temor por la vida, temor por los problemas sociales, temor por el futuro, temor por los problemas económicos, temor por las enfermedades, temor por los que nos pueda pasar, temor por esto, temor por aquello. Hermano, entienda de una vez y para siempre que Dios es el dueño del universo y Dios ofrece todo su poder, ofrece todo el universo a favor de nosotros. Él es el creador del mundo, Él sabe cómo funciona, Él es el dueño de tu vida, de mi vida, y vos y yo estamos seguros en la mano de ese Dios todopoderoso. Estamos seguros. Escuchen. Vamos a Números capítulo 14. Cuando Moisés mandó a los 12 espías a que reconocieran la tierra, entonces mandó un príncipe de cada tribu y les dijo, vayan a la tierra de Canaán y reconozcan esa tierra para ver cómo entramos allá y poseemos esa tierra. Y entonces llegaron 10 de ellos con muy malas noticias, y entonces diciendo, no, nosotros somos como cucarachas, como langostas, dice la Biblia. El hebreo es cucarachas. Nosotros somos como cucarachas comparados con los gigantes que hay allá. Esas tierras esas ciudades de ellos son gigantes, esas murallas son gigantes, inexpugnables, nadie se mete allá. Y llegaron y desanimaron a todo el pueblo de Israel. Pero Josué y Caleb, en el verso 6, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos
y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dos espías que traen buenas noticias y ven las cosas de otra forma. Y dice el verso 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Miren la palabra: ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿A usted le da mucha lidia comerse un pan? No. Si es muy grande, uno lo coge y lo empuña así y devuelve así chiquitico, se lo traga de uno. Si está muy duro, lo remoja y se acabó el problema. Sí. Nosotros los comeremos como pan, dicen estos dos hombres. Y dice: su amparo, el amparo de Dios, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Escuchen, hermanos, con nosotros está Jehová, con nosotros está Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos su real sacerdocio, su pueblo adquirido por su sangre. El Señor ha invertido todo para que nosotros seamos su pueblo. ¿Cuál es el miedo de nosotros, hermano? ¿Cuál es el miedo ante cualquier problema? ¿Cuál es el temor de nosotros? No los temáis. Hermanos, en la cruz del Calvario, el Señor nos hizo libre del temor. Esto lo entendía Pablo, esto lo entendía Pedro, esto lo entendía Juan, esto lo entendieron todos esos apóstoles y dijeron a la hora de morir: como me toque morir. Pedro dijo: con la cabeza para abajo en una cruz, sencillamente porque no soy digno de morir como mi maestro. Pablo le cortaron la cabeza y dijo: llegó la hora, pero no dejó de predicar el evangelio. Y nunca se callaron, porque sencillamente el temor se había quitado de sus vidas. Hermano, usted no tema a nada ni a nadie, que usted es libre de esos temores, porque Cristo, nuestro Señor, el Padre, el Dios soberano, el Espíritu Santo está con nosotros en todo tiempo de nuestra vida. Entonces, fuera temores de nuestra vida. Amén. Pónganse en pie y oramos. Le damos gracias al Señor, porque definitivamente Jesús es el verdadero Salvador. Padre que estás en los cielos, gracias por esta libertad que nos estás predicando. Libertad que Adán entregó allá en el paraíso, pero libertad que tú recuperaste en la cruz. Señor, ¿cómo es posible que nosotros, que somos el pueblo adquirido por ti, que antes no había misericordia, pero que ahora está la misericordia para nosotros, que nos llamas tus hijos, que nosotros nos llamamos cristianos porque creemos en Cristo? ¿Cómo es posible, bendito Dios, que todavía seamos esclavos de algún vicio, de algún pecado, del mismo Satanás, o del temor, o de tantas cosas que tratan de esclavizarnos? Señor, la Biblia dice que nosotros renovemos nuestra mente y que no nos conformemos a las situaciones del tiempo actual, de este siglo. Renovaos en nuestra mente, en vuestra mente, dice el apóstol Pablo. Señor, permite que tu Santo Espíritu nos ayude para que nosotros podamos convencer esta mente loca de que la palabra es verdad, de que esto no es una fantasía. Hombres la creyeron: el rey David, Samuel, Señor, Esther, el Padre Santo. ¿Cómo creyeron tu palabra? Pedro, Juan, ¿cómo creyeron tu palabra? Y realmente nunca les fallaste, porque tú nunca fallas, Señor. Y este es el tiempo que nos toca vivir a nosotros, y todavía no nos sentimos libres. Hay monumentos a la libertad, sí.
Se hablan de próceres que libertaron nuestras naciones, sí, pero esa libertad interna todavía nos falta, Señor. Por favor, Señor, perdónanos por los temores que todavía almacenamos en nuestro interior, como si no fuéramos libres, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque nosotros necesitamos entender que Tú nos has librado de nuestros pecados por Tu sangre y ahora somos parte de Tu reino. Y yo no sé qué esperamos, hay veces, Señor, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es que todavía no estoy listo. ¿Cuándo va a estar listo entonces, Señor? Si Tu trabajo ya está listo. ¿Cuándo vamos a estar listos nosotros? Señor, gracias por librarnos de la esclavitud. Ahora queremos caminar en libertad hasta que Tú vengas por nosotros y nos lleves a Tu reino, Señor. Bendito Padre, líbranos entonces, Señor, de volver a caer en esclavitud. Dirige nuestro corazón, Señor. Esa libertad es un don maravilloso que está al alcance de todos nosotros por igual. Solo Tú eres libertador, Señor. En Ti tenemos esperanza. Solo en Ti es posible que nos sintamos libres, Señor. El pecado ya no es rey en nosotros, dice la Biblia. Tú no te acuerdas de nuestros pecados, dice la Biblia. Señor, somos nuevas criaturas, no somos remendados, no somos reparchados, somos nuevos, Señor. Ayúdanos a vivir en esa libertad que nos ha dado. Ayúdanos a vivir sujetos a Ti, Padre Santo. Bendice la iglesia, Señor. Empieza una nueva semana y necesitamos aplicar esta libertad, Padre Santo. Enséñanos a vivir como Tú nos dices en Tu palabra. Padre, gracias porque Tú vas a mandar las bendiciones que necesitamos. Tú vas a levantarnos en un nuevo grado de confianza a Ti. Confianza en que Tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Confianza en que nos vas a ayudar a pagar las deudas, nos vas a dar con qué. Confianza, Señor, en que Tú te apersonas de nuestras familias y lo que hemos orado, Tú nos lo vas a dar, Señor. Y aquí vamos, casi que terminando este año, pero adquiriendo esta libertad que Tú nos prometes, Señor. En Cristo Jesús, a Ti la gloria y la honra. Amén. Y amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Nos vemos pues en las actividades de la semana.